A continuación, le invitamos a oír un mensaje de la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Toda la gloria sea a nuestro Dios. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Tome su asiento, estimado hermano y hermana en el Señor. Y en la medida que vamos avanzando a través del mensaje, la iglesia no deje de estar clamando al Señor, ¿ya? Y estemos prestos a poder oír lo que es la palabra del Señor. Mire, tenemos y vamos a tratar de poder responder esta pregunta: ¿qué es el evangelio? Pero quiero comenzar con Gálatas, porque aquí hay algo muy importante que traza la Escritura. Y creemos, hermanos, que si decimos con propiedad que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, sabemos que en el trasfondo estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Estas palabras emanan de Dios mismo para nosotros. Ahora, Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado. En otras versiones dice: estoy estupefacto, estoy sorprendido de que tan pronto, en tan poco tiempo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y mantenga esto durante el mensaje: la gracia de Cristo, ¿ya? Para seguir un evangelio diferente. Y mantenga eso también: la gracia de Cristo y un evangelio diferente. Ahora bien, dice y deja bien claro el apóstol Pablo al decir: no que haya otro. ¿Lo puede decir usted? ¿No hay otro evangelio? Y dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En estos dos versículos 6 y 7, en el 7 encontramos el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero, original. Pero en el versículo 6 se nos menciona un evangelio diferente. Entonces, hermano, aquí va la pregunta: ¿qué es el evangelio? Porque mire, dice que hay algunos que os perturban y quieren pervertir lo verdadero, el evangelio original. Lo quieren pervertir, lo quieren torcer, corromper. Y por ello que es necesario, hermano, en estos tiempos, que nosotros podamos ver qué es el evangelio. Porque esto, hermano, estos versículos son preocupantes. Porque hay un evangelio diferente. Pero hay un evangelio que es el evangelio de Cristo. Y creo, hermanos, que estamos en el evangelio de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Alabado el nombre del Señor. Ahora mire, en el contexto, hermano, de lo que ocurría en la iglesia de Gálatas, se habían infiltrado muchos falsos maestros. Y eso está pasando en estos tiempos lo mismo. Y porque hay falsos maestros, hermano, es que hay un evangelio diferente. Ahora bien, estos falsos maestros habían ido a esta iglesia de los Gálatas porque ellos querían convencerlo. Querían convencer a la iglesia
de rechazar las enseñanzas de Pablo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice más adelante, en el versículo 11 y 12 dice: mas yo hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y estos falsos maestros querían persuadir, convencer a los hermanos para que ellos no creyeran al evangelio, a las enseñanzas que llevaba el apóstol Pablo. Pero dice: el evangelio que yo anuncio, que yo predico, no es según hombre, sino que es por revelación de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a aquello? Alabado el nombre del Señor. Santo es su nombre. Ahora, estimado hermano, mire, lo que estos falsos maestros querían, procuraban, era enseñar no tan solamente que el evangelio se recibía por la fe en Jesucristo, no bastaba solo con creer, sino que ellos le estaban añadiendo, y ponga atención, guarde esta palabra, añadir, le estaban añadiendo más cosas al evangelio que le había sido revelado al apóstol Pablo. ¿Cómo qué cosa? Preguntará usted. Ellos querían, hermano, incorporar, estos falsos maestros, la fe judía mediante la circuncisión. Vive Dios para siempre. Querían añadir, estimado hermano, la obediencia a la ley y la observancia de los días que los judíos consideraban sagrados, que salen en el capítulo 4, que no voy a entrar en detalle en aquello ya, para poder avanzar. Pero la Biblia, hermano, dice que hay un evangelio. Amén. Y no hay más. Vive Dios para siempre. Ahora, hermano, mire, mezclar, añadirle a la revelación que recibió Pablo del evangelio, que está estipulada aquí, añadirle o mezclarla con otras enseñanzas, eso se llama perturbar el evangelio original de Cristo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Eso es pervertir el evangelio. Cuando nosotros vemos, hermanos, que a las enseñanzas de la Biblia se le están añadiendo otras enseñanzas, no puede haber, hermano, una mezcla, porque la enseñanza es una sola. Vive Dios para siempre. Ahora bien, hermano, ahora que entendemos en parte el contexto de lo que sucedía en aquellos tiempos, trataremos con la ayuda del Señor definir lo que es el evangelio. Pero permítame poder mencionar lo que no es el evangelio. Primeramente, el evangelio no es una mezcla de enseñanzas. El evangelio no es la doctrina de una determinada denominación o iglesia. El evangelio no es la estipulación de cómo debe vestirse y cómo tiene que venir a la iglesia. El evangelio no es que el día de semana de culto usted tome una Biblia, y lo digo con mucho respeto, que tome una Biblia, la ponga debajo de su brazo y que usted parta a reunión. El evangelio no es que usted como corista tome un instrumento, lo tome y se vaya a la iglesia, cante en la iglesia y después se devuelva para su casa. Eso no es el evangelio. El evangelio no es una mina de oro que hay que explotarla. Y escúchenme bien también los que están en sintonía. La iglesia, el evangelio no es
Así es, Señor. Así es, Señor. El Evangelio no es un negocio. No, Señor. Vive Dios para siempre. Porque usted puede ver, hermano, en muchos perfiles de Facebook: trabajo en la mejor empresa del mundo. ¿Y quién le dijo que el Evangelio era una empresa? De todo lo que mencioné, no es el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Sabemos nosotros que el Evangelio en su original es una buena noticia. Amén. Vive Dios para siempre. Es las buenas nuevas. Ahora vamos a ver por la palabra y el detalle qué es esta buena nueva, qué es esta buena noticia. Y vamos a tratar, hermanos, de dilucidar a través de la Biblia, no de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Porque hoy en día cada cual tiene su evangelio. Pero este no es mi evangelio, es el evangelio de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Santo el nombre de Jesucristo. A su nombre sea gloria. Santo el nombre del Señor. Gracias, Señor. Mire, estimado hermano, lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Mire, en primer lugar, en el capítulo 1 de Romanos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado Pablo para el Evangelio de Dios. El Evangelio, como dice Gálatas, el Evangelio de Cristo. No es el Evangelio de una denominación. Ayúdenos el Señor. Amén. Y dice el versículo 2 que Él, ¿quién? Dios había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes. Esto había sido anunciado antes que Jesús hubiese aparecido en este escenario de la tierra. Ahora mire, hermano, vamos a ver en el libro de Romanos y ponga atención al siguiente versículo del capítulo 3, versículo 23. Sabemos nosotros, vamos a entender lo que es el Evangelio según la Biblia. Todos sabemos, hermanos, que desde Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy, el hombre y la mujer cayeron de su estado original, en la cual Dios lo había creado. Cayeron en desobediencia, fallaron, pecaron delante de Dios. ¿Y cuál es la condición de la humanidad? Dice el versículo 23: por cuanto todos, escuchen, todos, no algunos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el versículo 11, el 10, perdón, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Alabado sea Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor. Esa, hermano, es la condición de la humanidad. Amén. Todo destituido, como dice el versículo 23, de la gloria de Dios. Y no había ni un justo, ni siquiera uno. Eso lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea su nombre.
Dice el versículo 12 del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Esa es la condición del hombre y de la mujer. Han pecado y por ende destituido y bajo una sentencia de muerte y de juicio. Ayúdenos el Señor. Pero mire, hermano, ponga atención a esto. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y al decir hombre también decimos mujer, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora bien, hermano, mire, ponga atención a esto, por favor. Que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pero mire, de la misma manera, mire, por la justicia, mantenga también esta palabra, vino a los hombres la justificación. Vino la justificación. Y leíamos en el capítulo 3 que no hay ni siquiera un justo. Pero aquí nos está diciendo que vino. Así como por uno entró la transgresión, por uno vino la justificación. Y usted sabe quién es, ¿cierto? ¿Por qué viene la justificación? Amén. Gloria al Señor por ello. Y dice, porque así como por la desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos que eran considerados pecadores, pero ahora son justos. Dirán usted, ¿qué tiene que ver esto con la definición del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Para allá vamos. Pero esta es una base. Porque podemos entender por qué Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo, dígalo, del Evangelio. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, desde ya aquí tenemos una definición, que el Evangelio es poder de Dios. Pero el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y mire, y a todo aquel que cree. Es decir, que si alguien cree a este poder que es para salvación, cree al Evangelio, es salvo. Ahora mire, quiero entrar al versículo 17. Porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermoso versículo, pero tan sacado de contexto en estos tiempos. Porque muchos se toman, más el justo por la fe vivirá. Y muchos dicen, por eso yo no trabajo, porque el justo vive por la fe. Mal interpretado el versículo. Muy mal interpretado y sacado de contexto. Porque Pablo nos está hablando de aquello. ¿Sabe lo que está diciendo? Y mire, y por favor ponga atención a lo siguiente. En este versículo 17, mire, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, hermano, mire, que por fe en el Evangelio hay una revelación. Y eso es lo que muchos no han entendido. ¿Y cuál es esa revelación? Aquí lo dice, la justicia de Dios. En el Evangelio se ha revelado
por fe Amén. esta justicia. Justicia de Dios. ¿En qué consiste esta justicia? Lo vamos a ir viendo. Amén. Y ponga mucha atención a lo que dice el capítulo 3. Entonces, hermano, en este evangelio, por eso es una buena noticia, son las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque encontramos que por la fe hay una revelación que se llama la justicia de Dios. Y mientras no se entienda qué es lo que es la justicia de Dios, estos versículos van a seguir siendo mal interpretados. Alabado el nombre del Señor. Porque en el capítulo 3, versículo 21 en adelante, se nos da detalle qué es lo que es la justicia de Dios. Y cuando hablamos de esta justicia de Dios, no es, hermano, que si alguien me hace algo, espera lo que te va a pasarte con Dios. No estamos hablando, eso no es justicia de Dios, hermano. Por cierto, sabemos que hay uno que pelea por nosotros. Pero ¿qué es lo que es la justicia de Dios, de la cual dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17? ¿Por qué dice no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Mire el versículo 21, dice del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Habla Pablo nuevamente de una manifestación, pero de la justicia de Dios. Y dice que fue testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. El Evangelio, si lo podemos definir diciendo que es un poder de Dios para salvación al que cree, también podemos decir por la palabra que es una manifestación de la justicia de Dios. Amén. Por la fe en Jesucristo. Amén. Y dice claramente, para todos los que creen en Él, en Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y dice el versículo 24, mire, siendo justificados. Es decir, hermano, que gracias a esta revelación de la justicia de Dios, es que usted y yo hemos sido justificados, porque hemos creído en Él, por la fe en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y mire, y dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos son de la fe de Jesús? Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la manifestación gloriosa de Dios, de su justicia, en la cual usted y yo, por la fe en Jesús, hemos sido justificados, en donde Dios puso a Jesús como propiciación por usted y por mí. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, para manifestar su justicia y haber pasado por alto, ¿qué cosa? Los pecados pasados. Mire qué lindo, hermano. ¿Está entendiendo lo que es el Evangelio? Por eso le
decía al comienzo, el Evangelio no es, por mencionar de lo que dije hace un momento, no es una empresa. Es un Evangelio diferente. El Evangelio no es una mina de oro. Es un Evangelio diferente del que dice el apóstol Pablo. Y lo que dice, hermano, y lo que es trascendental en esto es que algunos lo han pervertido, lo han corrompido. Ayúdenos al Señor. Ahora mire, hermano, dice que nosotros hemos sido justificados por esta justicia de Dios. ¿Y qué es lo que es la justificación? Mire, esta palabra justificar es ser justos ante Dios, del griego dikaio. Es ser constituido justo, declarar recto o enderezar. Es decir, hermano, que a través del Evangelio, por la justicia de Dios que se ha revelado, por la fe en Jesús, nosotros hemos sido enderezados. Amén. Porque estábamos chuecos, estábamos creciendo torcidos, hermano. Y por eso que desde el capítulo 3 de Génesis hasta ahora, todo aquel que nace, hermano, nace torcido, nace en pecado, en desobediencia. Pero bendito el día y la hora en que apareció Jesús, el Hijo de Dios, y que gracias a Él nosotros ahora somos justificados. Es decir, hemos sido, hermano, declarados rectos. Diciendo que en el capítulo 3 decía que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Pero ahora, gracias a Jesús, gracias a Jesús, usted y yo somos declarados inocentes. Somos justos. Alabado el nombre del Señor. Y a través de esta justificación, hermano, hemos recibido esta redención. Y esta palabra redención, opulotrosis, en el original griego, es un rescate mediante el pago de cierto precio. Y sabemos que Jesús, Él pagó un precio. Ese precio ya está pagado. Por todo lo injusto, por todos los pecadores, del cual aquí hay uno. Por allá también hay más. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora somos justos, hermano. Vive Dios para siempre. Ahora, hermano, mire, ponga mucha atención a esto, por favor. Ayúdenos al Señor. Mire, también en Romanos, después usted lea en su casa capítulo 5, habla de los resultados de la justificación. Pero dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, hemos sido declarados inocentes por su sangre. ¿Acaso no es importante, hermano, el sacrificio de Jesús? Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estábamos en enemistad con Dios, pero más ahora dice que por Jesucristo, por su sangre, hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Gloria al nombre del Señor. Amigos de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados. Ahora, hermano, vuelvo a reiterar, ¿qué es el Evangelio? Es más que venir un día de reunión a la iglesia.
Así es. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es esa gran noticia, es esa buena nueva de que ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la fe en Jesús. Y la justicia de Dios se ha manifestado, mire hermano, en el Evangelio. Aquí está la justicia de Dios revelada. ¿Y qué es lo que es la justicia? Es que usted ahora, nosotros, quienes nos están oyendo, hemos sido justificados por la fe en Jesús. Y hemos sido declarados inocentes. Ahora ya no somos torcidos, ahora hemos sido enderezados. ¿Cuántos se están enderezando para la gloria de Dios, hermano? Ayúdenos al Señor por ello. Amén. Pero mire lo que dice en el capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y mire, ponga atención a esto. Lo que es por gracia de parte de Dios es gratuitamente. Amén. Eso es verdad, Señor. Amén. Es gratuitamente la gracia que viene de parte de Dios, hermano. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Esta salvación, mire lo que dice Pablo también a los Efesios. En el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y estos preciosos pasajes de Romanos, y sobre todo Romanos 1, 16 y 17, fue esta palabra, hermano, que transformó el corazón de los grandes hermanos, por mencionar Martín Lutero. Romano es considerado el Evangelio de Dios por grandes eruditos. Es la columna vertebral, hermano. Mire, si no se entiende Romano, no se entiende las demás epístolas. Porque aquí está la base, la enseñanza, el conocimiento. Y por eso, estimado hermano, que el Evangelio, y vuelvo a reiterar, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Amén. Y lo que es por gracia es gratis. Amén. Amén. Y por eso, hermano, no puedo entender, no me cabe en la cabeza, y nunca me va a caber, de que mis propios oídos han escuchado, y lo voy a decir, porque una vez lo escuché, hermano, y dijeron lo siguiente: si usted que está en sintonía, estoy explicando para aquellos que uno pueda estar escuchando, no es lo que nosotros predicamos, pero escuché, si usted está en sintonía y usted tiene quizás a su esposo, tiene a su hijo que no están caminando los caminos del Señor, venga, llame, pacte, siembre una ofrenda de fe por el amor de Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Acaso la salvación, la justificación, la redención está condicionada a una ofrenda? No, mi hermano. Si lo que es de Dios es gratuitamente. Esto es gratis, hermano. El precio ya fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Porque Él murió por usted y por mí. Alabado el nombre de Jesús. Y escúchenlo. Aquellos que enseñan aquí, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque sé lo que estoy enseñando. ¿Qué es lo que es, hermano? Eso es pervertir el Evangelio de Cristo. Es pervertir, es corromper la verdadera enseñanza original de la enseñanza, hermano, de lo que es este libro santo. Bendito Dios para siempre. ¿A dónde se ha visto eso, hermano? Venga y pacte. Venga y venga a sembrar una ofrenda. O sea que si usted ofrenda,
su hijo, su esposo, su esposa que está en la casa, va a ser salvo. ¿A dónde sale eso en la Biblia? Por favor, explíqueme. Si eso no sale, eso es corromper el Evangelio, hermano. Eso es corrupción. Y por ello que es necesario hablar de estas cosas, hermano, de qué es el Evangelio. Y por ello comencé diciendo lo que no es el Evangelio. Si el Evangelio no es una empresa, el Evangelio no es un negocio, hermano. No, Señor. Así es, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si el Evangelio, hermano, no es aquello que muchos creen. El Evangelio es algo grande. Que si le hago así, hermano, es poco. Pero hay algo sublime. Es algo tan especial, tan dulce. Amén. Pero que hoy en día, hermano, se está engañando. Por eso dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia. Y esta gracia es gratuitamente. Amén. Para los que creen. ¿Quién le dijo que hay que pagar por la salvación? ¿Quién le dijo eso, hermano? O usted que nos está escuchando, que nos está viendo. Amén. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es así. Si estuviera Pablo, hermano, en estos tiempos, en personas, ¿qué diría? ¿Qué pensaría, hermano? Ayúdenos el Señor. Amén. Porque el Evangelio de Cristo es santo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso le decía, precioso versículo, que el justo vivirá por fe. Amén. Más el justo por la fe vivirá. Pero tan sacado de contexto. Si cuando está hablando que el justo por la fe vivirá, no está hablando, hermano, de plata. No está hablando de dinero. No está hablando, hermano, que hay que dejar de trabajar y vivir solamente por fe. Si el Señor llama a alguien así con un propósito, gloria a Dios, ahí yo no me meto. Pero el versículo no está diciendo eso. Si lo interpreta dentro de su contexto, se va a dar cuenta que está hablando de la justicia de Dios. Esa justicia que nos trae justificación. Y que gracias a esa justificación, nosotros ahora somos llamados justos. Ya los pecados pasados son pasados, quedaron atrás. Pero hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Vemos un comercio del Evangelio. Vive Dios para siempre. Y tenemos que hablar estas cosas, pues, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto. Amén. ¿Y quiénes se van en el arrebatamiento de la iglesia? No son los que están en el Evangelio diferente, son los que están en el Evangelio de Cristo. Son aquellos que están perseverando hasta el fin. Son aquellos que se están esforzando en seguir adelante, llevando, hermano, un evangelio conforme a la palabra. De que cargamos, hermano, nosotros con errores, con falta de sí. Pero ¿por qué hoy en día se ha tergiversado tanto la palabra de Dios? Pero estaba escrito. Y nosotros estamos viviendo y tenemos que lidiar con todas estas cosas. Imagínense, hermano, lo fuerte que pudo haber sido para Pablo haber hablado estas cosas. Pero si hubiese estado Pablo ahora con nosotros, y que si toma alguna emisora, hermano, y pone a escucharlo por redes sociales, ¿qué diría el apóstol Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Y esto está pasando. Mucho pueblo está alejado de la gracia de Dios. Y si están alejados por la gracia de Dios, hermano, es porque el evangelio se está corrompiendo. Y se está enseñando un evangelio diferente. Se está enseñando un evangelio mezclado con ideas raras, con enseñanzas de hombre. Porque les vuelvo a reiterar,
Y yo sé que usted es testigo de esto, porque también lo ha escuchado. Y por eso Dios ayúdeme en su gracia de poder llevar este evangelio, el evangelio de Cristo. Y si Dios por misericordia nos ha abierto una oportunidad en un radio, que prediquemos el evangelio de Cristo. Si Dios nos permite a través de las redes sociales salir, pero que llevemos el evangelio de Cristo. Y que este evangelio es gratuito. Amén. Aquí no hay que pagar nada, porque ya todo ha sido pagado. Amén. Y por eso, hermano, qué falta de respeto. Qué falta de respeto a la santidad de lo que es, hermano, el evangelio de Jesucristo. Qué falta de respeto. No habrá temor, hermano. No habrá ni siquiera una pizca de temor. Pero dice la palabra, van a hacer mercadería de vosotros. Y por eso usted, hermano, abra sus ojos. Abra sus ojos. Coristas, abran sus ojos. Amén. Señor Jesús. Y vean, evalúen el lugar donde ustedes están sirviéndole a Dios. Sí, amén. En otro lado no se lo van a decir. Pero si usted está siguiendo el evangelio de Cristo, avance y no se detenga. Amén. Aleluya. Pero si están haciendo mercadería de usted, arranque de ahí. Amén. Si están enseñando un evangelio diferente, arranque de ahí. Vive Dios para siempre. Amén. Gracias, Señor. Porque muchos, hermanos, en aquel día van a perecer. Bendito. Por eso escape por su vida. Escape por su vida, usted que nos está oyendo. Dios. Pero busque de esta gracia, que es gratuita. Ahora usted puede llegar a cualquier lugar. Ya lleva un mes. Oiga, usted lleva un mes, ya tiene que empezar a pagar los tiempos. Aquí yo nunca le he pedido diezmo a nadie. Y escuchen, con dinero, sin dinero, las puertas van a estar abiertas. Porque este ministerio, hermano, no se sustenta con plata. Usted entiende que hay cosas que pagar, cosas mínimas como en un hogar. Pero aquí jamás se le ha cerrado la puerta a nadie, Amén. porque no ha traído una ofrenda. Aquí nunca se le han cerrado las puertas y decir, ya, usted trajo 10, siéntese allá al fondo. Usted paga con tarjeta, vamos a tener una maquinita, ¿cómo se llama? Una red compra. No, hermano. Dios nos libre. Pero sepa que esas puertas estarán abiertas. Y para usted que nos está viendo y nos está escuchando, si quiere servir a Dios, ahí donde esté, sométase a sus pastores, alaben a Dios, sirvan a Dios. Pero entienda un concepto de lo que es el evangelio. Que el evangelio no es de todo lo que le mencioné al principio. El evangelio es salvación. Amén. Es poder de Dios, es justificación, redención de Dios por su sangre. Esta es la palabra del Señor, hermano. Amén. Es tiempo de entender qué es lo que es el evangelio. Pongámoslo en pie. Alabado el nombre del Señor. Vive Dios para siempre. Y a través de este evangelio, hermano, nosotros recibimos múltiples de beneficios. Amén. A través de este evangelio, Dios, hermano, consuela a los tristes, da fuerza a los cansados. También conocemos un Dios que sana, hermano, a un Dios que es poder. En el evangelio se viven cosas grandes. Amén. Sí, Señor. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, le alabamos y le bendecimos en esta hora. Su palabra ha sido entregada. Ahora, Cristo amado,
que su Santo Espíritu pueda llevar esa revelación a cada corazón, a cada alma que pueda estar escuchando en el día de hoy, y que los ojos, Padre, puedan ser abiertos, que esa venda, Padre, pueda desaparecer en el nombre de Jesús. De todo, Padre mío, lo que Pablo lo ha explicado a través de su epístola, de este evangelio pervertido que ha sido corrompido, Señor. Un evangelio diferente. Yo sé, Padre, que hay mucho pueblo que está sufriendo en estos tiempos, porque anhelan, Padre de la gloria, volver a aquellos tiempos, poder volver a aquellos tiempos donde su palabra se predicaba tal como estaba escrita, Dios mío. Y el pueblo sufre, Dios de la gloria, porque han visto, han entendido que hoy en día el evangelio está siendo, Padre mío, maquinado por hombres, por mujeres que están lejos de su gracia y que han corrompido la verdad. Pero queremos darle gracias porque dice su palabra, como lo dice en el libro de Apocalipsis, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Y yo sé, Padre mío, que en estos tiempos difíciles de apostasía, tiempos, Padre mío, en que pronto ha de sonar aquella trompeta. Amén. Señor, amén. Sabemos, Padre mío, que hay un pueblo, un remanente fiel y verdadero, que cree en el Evangelio de Cristo, que cree en este Evangelio que ha sido revelado y que hemos recibido la salvación gratuitamente por la fe en Jesucristo. Que este evangelio puro, que este evangelio santo, como dice Pablo, que no lo recibió de hombre alguno, sino que por revelación. Y esta revelación, Padre, es la que hemos compartido en esta hora. Por ello, sea usted, Padre, añadiendo bendición al consejo de su palabra, y que, como dijo el salmista, que la exposición de tu palabra alumbra, que pueda alumbrar y pueda traspasar, Dios mío, los límites de este lugar, y a donde quiera que estén llegando, Padre mío, estas ondas radiales, allá, Dios mío, puedan gozarse en este evangelio puro y santo que es el evangelio de Cristo. Padre mío, muchas gracias. A usted sea la honra, a usted sea la gloria, a usted sea la alabanza, Cristo amado. Y gracias, muchas gracias, porque ahora por usted somos considerados justos. Por usted somos considerados justos, no habiendo uno. Pero usted se ha apiadado de nosotros y ha tenido misericordia y ha revelado a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, Cristo de la gloria. Levántenos de esta oración revestido de su gracia para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén y amén.